Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos a este Facebook Live de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy vamos a estar conversando sobre el rastreo de contactos o la localización de contactos de personas por el nuevo coronavirus, que es una de las medidas de salud pública que tenemos para controlar la propagación del virus o mitigar su impacto. Pero bueno, vamos a hablar hoy más en detalle sobre qué es el rastreo de contactos, cómo se hace, quién es considerado un contacto de alguien con COVID-19, por qué es importante aislarse si uno es un contacto, quedarse en la casa y cortar así la cadena de transmisión del nuevo coronavirus. Pero bueno, para hablar sobre esto y mucho más, estamos aquí conectados hoy con el doctor Andrea Vicari, asesor en epidemiología de enfermedades epidémicas de la OPS. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias Andrea. Y también estamos con el doctor Mark Rondi, que es punto focal de vigilancia para COVID-19 de la OPS en Guatemala. Hola Mark, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos y todas y es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, gracias a ambos por acompañarnos, sumarse a esta sesión virtual de hoy en la que, como dijimos, vamos a estar hablando entonces del rastreo de contactos por COVID-19. Y ustedes, desde sus casas, también pueden enviarnos preguntas que puedan tener sobre este tema, que con Andrea y con Mark vamos a estar contestándolas. Pero bueno, para empezar entonces a hablar un poco del tema de rastreos de contactos, Andrea, ¿podrías explicarnos, a los que no lo tenemos muy claro todavía, a qué nos referimos o qué es el rastreo de contactos para coronavirus? Sí, claro. Creo que es importante que el rastreo de contacto, estudio de contacto, como lo llamamos, muchas veces se marca verdaderamente entre la medida de control que tenemos de que lo que es la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces tenemos varios elementos, entre los cuales seguramente aquello que quizá más ha impactado el público, seguramente aquello que son las medidas de salud pública y sociales, ¿no? Este cierre de varias actividades, pero quizá que realmente el rastreo de contacto sea uno de estos elementos de la respuesta que nos permite de enfocar más el control allá donde hay la transmisión. Es decir, que también en el marco de todas estas diferentes medidas puede ser también algo que nos permite de enfocarnos más y tal vez también de relajar más a que lo que pueden ser las otras medidas. El rastreo de contacto no es nada de nuevo. Es una herramienta que hemos tenido en epidemiología, en control de enfermedades infecciosas de hace muchas décadas, que se ha usado en varias, con varias enfermedades y se marca realmente en aquello que es el continuo de donde identificamos los casos o posiblemente la detección temprana de los casos. Obviamente los casos necesitan tratarse y aislarse, pero también tratamos de definir quién son los contactos de este caso. Es decir, tratamos de ir adelante de que lo que es la transmisión del virus en estas cadenas de transmisión de persona a personas y tratamos esencialmente de definir listados o definir cuáles, digamos, los contactos de esta persona antes que antes que se enfermen, digamos, que ya están posiblemente expuestos, quizá están infectados. Entonces, lo tratamos de identificar para ponerlo bajo observación o monitoreo a que lo que definimos cuarentena. Entonces, el rastreo es una herramienta realmente en el continuo de las acciones y realmente no es un fin en sí mismo, no el fin realmente debería ser a que lo que es la cuarentena, monitoreo, observación de una persona posiblemente expuesta, posiblemente infectada, que quizá vaya a desarrollar también la enfermedad, y tratamos de circunscribir, digamos, la cadena de transmisión realmente a un grupo de personas más limitado, enfocándonos realmente allá donde hay la transmisión. Bien. Y Mark, en el caso de Guatemala, por ejemplo, o de comunidades, o sea, quizás más no urbanas, digamos, ¿cómo se está planteando hacer este tipo de estrategia, ¿no? Del rastreo de contactos? En las comunidades rurales, como lo hemos experimentado en Guatemala,
El rastreo de contacto se basa muchísimo sobre el involucramiento comunitario, es decir, que la detección de los casos, primero, se hace a través de enlaces comunitarios que están apoyando al Ministerio de Salud, y una vez que se detectan un caso y que se establecen un listado de contactos, la comunidad, líderes comunitarios, comunidades comunitarias y grupos comunitarios de desarrollo social, sobre todo aquí en Guatemala, van a apoyar a estas familias para que puedan quedarse en cuarentena durante 14 días sin tener hambre, básicamente. Entonces van a apoyar muchísimo a estas familias brindándoles apoyo con alimentación, etcétera, etcétera. Así que en un marco, digamos, rural, el seguimiento de contacto es un acto muy comunitario y tiene que involucrar a los pueblos. Claro. No, estaba pensando en Miguel, eso, ¿no? Sí, adelante, André. y si me permite, Sebastián, creo que el punto que hace muy bien Mark es que yo he describido aquello que son los principios teóricos, ¿verdad? Pero después, cómo esto se aplica, varía mucho de país en país, y mismo al interior de un país puede haber diferentes lugares donde se tiene que aplicar implementar de diferentes medidas. No, seguro. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Que hay poblaciones quizás más vulnerables a las que les puede resultar difícil este hecho de tener que quedarse en casa, y lo importante de la participación comunitaria, ¿no? De los vecinos que los puedan ayudar, o de ayuda de los gobiernos también para que puedan quedarse en casa. Así es. Y quería saber un poco, ¿no? Porque a veces hay confusión sobre, Andrea, sobre lo que es cuarentena, si es cuarentena o aislamiento, o sea, ¿a qué nos referimos o cuál es la diferencia cuando se hablan de cuarentena? A veces también se confunde como vamos todos a una cuarentena, pero ¿qué es cuando hablamos de las personas con o sin COVID, cuarentena y aislamiento? Yo creo que son dos conceptos que son muy importantes de definir y tener con claridad, ¿ok? Aislamiento realmente se refiere a casos, a pacientes, personas que están desarrollando, han desarrollado las enfermedades y que realmente sabemos que pueden ser también transmitir la enfermedad. Aquí realmente hablamos de aislamiento, realmente debería ser, digamos, más separación también de aquello que podría ser otras personas, tener una medida también rigurosa de distanciamiento, que puede ser en el hospital o a veces en paciente que no necesitan hospitalización, puede ser en la casa, pero tiene que ver verdaderamente un distanciamiento y digamos muchas medidas realmente para evitar que haya transmisión, porque sabemos que esto es un paciente y sabemos que esto es un paciente que puede transmitir. Esencialmente en este momento, que lo que son los criterios son 10 días por lo menos de la confirmación, a partir de la confirmación, de lo cual por lo menos 3 días sin síntomas. En la cuarentena es muy distinta, porque la cuarentena no es por paciente, es por alguien que ha sido expuesto, es contacto, ha sido expuesto, pero no tenemos ninguna idea si realmente está infectado o no. Puede o no puede ser infectado. Y tampoco sabemos si va a desarrollar la enfermedad. Entonces, es realmente por la cuarentena y por personas sanas, ¿ok? Que no tienen enfermedad, que tienen potencialmente van a ser infecciosas, pero no lo sabemos. Y entonces, realmente el énfasis es más seguramente en aquello que el monitoreo y la observación, si van a desarrollar realmente una enfermedad, aunque sea leve, ¿ok? Y a la vez también hay unas medidas mínimas que hay que tener en cuidado. Obviamente, en principio la cuarentena tiene que ser en un espacio limitado. Puede haber también una cierta, seguir interactuando, digamos, por ejemplo, al interior de una familia, pero tiene que haber también un poco una alerta o también unas medidas, digamos, de tomar cuidado, porque finalmente sabemos con esta enfermedad también que se puede transmitir antes de los síntomas. Entonces, si quieres, cuarentena no es un aislamiento, porque yo quisiera realmente que los dos conceptos sean distintos. Aislamiento por pacientes, por personas que tienen la enfermedad, y cuarentena por persona expuesta, no necesariamente que van a desarrollar la enfermedad, más que la puedan tener.
pero sí el monitoreo, la observación, mantener un mínimo de medidas también de precaución son muy importantes. Bien. Algo que hemos visto, Mark, quizás en algunas personas es el temor a decir que son el contacto de alguien, ¿no? O dar sus datos personales para que se comuniquen con ellos, ¿no? Puede haber también discriminación en la comunidad o ciertos problemas de seguridad. ¿Cómo se puede manejar eso? Pienso a través de comunicación. Lo que está diciendo es muy cierto y aquí lo hemos experimentado un montón en Guatemala. Al tratar de establecer un listado de contactos con un caso, hay de parte del caso este sentido de denunciación, es decir, que tiene la impresión que va a denunciar a sus familiares y que luego les va a poner en algo malo, pero pienso que es muy importante que comuniquemos más con nuestras comunidades para explicarles que no es denunciar, sino cuidar. Es básicamente ofrecer a estas personas un seguimiento individualizado, gratis, que les permita ser detectado lo antes posible a través de personas que van a ir visitándoles o llamándoles. En Guatemala, por ejemplo, tenemos dentro del equipo de rastreadores, tenemos unos supervisores médicos y estamos dando cuenta que estos supervisores están resolviendo un montón de dudas médicas que tienen los contactos, tanto relacionadas directamente a COVID o más generales, más de miedo general. Y entonces es un servicio y los contactos que aceptan hacer parte de esta estrategia de rastreo de contactos, la verdad es que se quedan bastante felices con el servicio que se le está proporcionando. Otro tema que puede ser complicado y en algunos países, otra vez en Guatemala, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, donde por razones de seguridad no se pueden organizar visitas domiciliarias diarias, hemos apoyado al Ministerio de Salud en la implementación y la Municipalidad de Guatemala en la implementación de un call center. Y entonces los rastreadores están dando llamadas diarias a los contactos para averiguar cómo están. Y ahí lo que fue muy importante fue tener un número único para emitir las llamadas y eso por razones de miedo de extorsión. Es decir, que si una persona recibe una llamada por un número que es un número desconocido, entonces no va a responder. Entonces, este tipo de medidas para prevenir el temor o la resistencia de participación en el rastreo de contactos son muy importantes para tener programas exitosos y para que la gente también entienda el beneficio individual que van a tener con estar seguido por rastreadores. Bien, sí, me gustó esto que mencionaste recién, ¿no? De rastreo de contactos, que no es denunciar, sino que es cuidar, ¿no? Y ese seguimiento personalizado que se obtiene después del personal de salud, ¿no? Porque es justamente para cuidar la salud de uno y proteger a los demás, ¿no? Para tener en cuenta. Y estaba pensando, Andrea, si todas las personas que tienen COVID pueden generar casos secundarios, o sea, pueden generar nuevos casos o no. ¿Cómo es esa situación? Bueno, es seguramente un punto importante esto, ¿no? Creo que está bastante definido y creo que se ha hablado mucho de lo que son los super spreaders, ¿no? No sé bien cómo se puede traducir esto al español, pero es esta idea que no necesariamente toda persona que tenga el virus va también a causar aquello que llamamos casos secundarios, es decir, otras personas no va necesariamente a infectar. De hecho, la observación es que el 70-80% de los casos nunca generan ningún caso. Sin embargo, el 20% menos de los casos generan el 80% de los casos, ¿no? Es decir, que hay estas situaciones particulares, no necesariamente personas, más situaciones particulares donde una persona infectada puede generar muchos casos, 10, 12 casos o aún más en ese sentido, ¿no? Son situaciones muy particulares, digamos, donde pueda causar. Entonces, esto está empezando a tener también importancia en términos de lo que rastreo, porque
siempre pensamos al estudio rastreo de contacto como algo hacia adelante, prospectivo, ¿verdad? Es decir, pero la verdad es que probablemente lo que ha sido la experiencia, por ejemplo, de Japón, es que también un estudio de caso rastreo retrospectivo, ir atrás, a ver dónde yo como caso, dónde me infecté, porque es más, si basamos sobre esta cuestión, probabilidad es más probable que yo haga parte, digamos, de una de esta situación donde hubo muchos casos, que yo vaya a ser uno de estos. Entonces, también se está pensando mucho en aquello que puede ser también no solo un estudio de caso prospectivo, pero también retrospectivo. Es decir, que debería ir atrás y ver dónde yo como paciente, dónde posiblemente me infecté, hacer también de todo mi grupo donde yo me expuso, también el rastreo prospectivo, si quieres. Entonces, es tratar de ir de diferente manera atrás del virus, hacia adelante, pero regresar y ir también a lo que podrían ser las diferentes ramas, digamos, de lo que es la transmisión. Y aquello que aparentemente puede tener bastante efectividad de este sistema, pero obviamente implica también mucho más recursos, porque no es solo mi docena de contactos, pero debería ir de vuelta y posiblemente son centenas de contactos que debería seguir hacia adelante. Entonces, hay posiblemente unos grandes beneficios, pero también las implicaciones de un punto de vista operativo se hacen mucho más amplias en ese sentido. Quizá que hay momentos en la epidemiología o de aquello que vamos a observar en el tiempo, de que lo que es la evolución de la pandemia en nuestra región, donde esto sea más factible, donde quizá valga también la pena de implementarse. Bien, súper interesante. Entonces, por lo que dijiste, es como que más del 70% de las personas que tienen COVID igual no van a infectar a otros, no van a generar otros nuevos casos, ¿es así? Así es, pero también hay que tener cuidado porque no sabemos quién es o quién no es. ¿Ok? Claro, los Entonces, asintomáticos. es una cuestión de probabilidad estadística. Aquello que siempre consideramos que es importante por evitar este tipo de super spreading events, ¿no? No sé si tienes una mejor manera de definirlo en castellano, en español, ¿no? Estoy Pero ¿dónde pensando. podemos evitar este gran evento? Esencialmente evitar aquello que hemos hablado, la 3C, ¿no? Evitar espacios cerrados con pobre ventilación, evitar contactos con mucha gente, con muchedumbres, ¿ok? Y también evitar los contactos cercanos. Decir veramente aquello que puede ser una discusión cara a cara, ¿no? A ese tipo de evento con obviamente alguien que no sea de nuestro núcleo familiar, ¿no? Si nosotros evitamos esta 3C, en particular la combinación de esta 3C, podemos seguramente tratar de prevenir este tipo de eventos que van a causar muchos casos y finalmente también prevenir mucho de lo que puede ser el impacto de esta pandemia. Bien, seguro, sí, sí. Sobre todo esos espacios, ¿no? Donde se aglomera mucha gente y que pueden ser estos eventos súper dispersadores de virus. Y Marc, ¿cuáles son los desafíos que pensás que se enfrentan, ¿no? A la hora de poder hacer rastreo de contacto, ¿no? En una pandemia, porque se ve que no es algo sencillo, que se necesitan muchos recursos también, ¿no? Humanos para poder hacerlo y además mucha buena predisposición de las personas, ¿no? Pienso que el desafío principal que tenemos ahorita es la masificación de los recursos humanos necesarios en un contexto de transmisión comunitaria intensa en todos los países de la región. Entonces, para poder responder de forma totalmente eficaz digamos, seguida al rastreo de contactos, necesitamos un ejército impresionante de rastreadores bien entrenado y entonces eso es un desafío mayor. Pienso que es importante también que la gente, donde no haya capacidades de rastreo de contactos, se apliquen a sus mismos el principio de cuarentena, es decir, que
podemos quedarnos en cuarentena sin seguimiento. Eso es importante también dejar este mensaje clave y claro, perdón. Otro problema que podemos tener en países de Latinoamérica donde tenemos una cobertura de seguro social baja, puede ser la capacidad de las personas, como ya lo mencioné en lugares rurales, la capacidad de las personas de quedarse 14 días en su casa sin ingreso durante estos 14 días. Ahí también es importante hacer un llamado a la solidaridad comunitaria y a la solidaridad entre vecinos para que básicamente esta cuarentena sea posible, sea cómoda y permita proteger no solamente a las personas en cuarentena, pero también a la comunidad. Un punto que fue resaltado en el chat tiene que ver con el reto que representa la proporción de casos asintomáticos. Y eso es cierto. Cuando estamos haciendo un rastreo de contactos, rastreamos en general los contactos de los casos sintomáticos, porque así captamos los casos. Hacemos pruebas, es lo que recomendamos como organización, a personas con síntomas. Y entonces, los casos asintomáticos, ellos, por supuesto, van a quedarse fuera del rastreo de contactos y es un limitante que hay que tomar en cuenta. Esperemos que los casos asintomáticos generen una cantidad de casos secundarios más baja que los casos sintomáticos, pero es algo que hay que tomar en cuenta y es una limitación de esta estrategia en el marco de COVID. Gracias, Marc. Déjenme leerles algunos mensajes y preguntas que hemos recibido por el chat para ir comentando, si les parece. Lenis Flores Ceciliano dice, muy interesante, ¿cuál es la experiencia con poblaciones altamente vulnerables como los pueblos indígenas? ¿Tenemos alguna experiencia de rastreo que podamos contar? Yo me quedé muy impresionado al inicio de la pandemia en la región, cuando Guatemala estaba en un estado básicamente de contención, donde había muy pocos casos. Lo que notamos en las comunidades, en las comunidades indígenas de Guatemala, fue otra vez este involucramiento muy fuerte de los comités comunitarios de desarrollo social. Es decir, que implementaron a la entrada de sus comunidades puestos de control para detectar a personas regresando del extranjero o regresando de zonas con transmisión comunitarias. Es decir, que lo que estaban detectando no eran casos, pero eran ya contactos. Y eso es una forma también de abordaje para el seguimiento de contactos. Entonces, implementaron por sí mismo, sin seguir lineamientos, pero implementaron una estrategia de rastreo de contactos y de personas retornadas de Estados Unidos en este momento, donde había mucho más transmisión, que era muy eficaz. Y de hecho, los colegas del Ministerio de Salud a nivel local nos dijeron que tenían estos grupos comunitarios una capacidad aún más alta que ellos de captar y dar seguimiento a estas personas en buenas condiciones. Así que ejemplos de rastreo exitoso en estos pueblos hay muchos. Ya. Y de participación comunitaria y liderada por la misma comunidad. Así es. Pero, sin embargo, yo creo, Sebastián, que esto de la participación comunitaria a todos los niveles es muy importante por muchas de las medidas que hemos tomado en términos de control de esta pandemia. Quizá que en mucha parte ha sido en la parte más débil también de explicar, ¿no? O de también hacer entender a la comunidad de por qué tenemos que cerrar varias cosas en ese sentido, ¿no? Y quizá realmente en esta cuestión del rastreo de contacto es donde aún más esta idea de comunicación y de participación de quién es realmente el objeto del estudio de caso también de las comunidades o de las aldeas es muy importante porque tiene que haber realmente un entendimiento de por qué lo hacemos y también tiene que haber también una participación de quien está en cuarentena de estos contactos en términos también o de reportarse o de compartir la información que puedan tener
sobre otros casos o también sobre qué es lo que le está pasando a ellos mismos. Seguro. Otro comentario en el chat es de Juan Rodríguez, dice, muy importante la cuarentena directa que se tiene con el familiar directo en la casa y así seguir el rastro a otro posible contacto por prevención y para cortar la transmisión. Creo que es lo mejor, dice. Sí, yo creo que aquí es donde realmente los aspectos teóricos de cómo hacer se tapan un poco con aquello que son las realidades también en muchos países de Latinoamérica. Es claro que idealmente uno debería mantener, sobre todo si hay aislamiento, obviamente el paciente tiene que ser, uno en principio tendría que tener su cuarto particular, hasta su baño particular, digamos, por la persona. En tema de cuarentena, quizá que podemos ser un poco mucho más flexibles en ese sentido. Todavía debería tener en un ámbito, está definido de dónde se hace la cuarentena. No es que uno empiece a irse de un lado y del otro, debería estar realmente en su hogar. Y al interior del hogar tener también unos cuidados, porque sabemos también que uno puede transmitir antes de desarrollar los síntomas. Entonces, tampoco debería ser la normalidad tener algunas medidas básicas, digamos, de evitar realmente contactos excesivamente estrechos. Y también, obviamente, al interior del hogar, finalmente es importante también definir quién está en cuarentena y quién no está en cuarentena, porque allí también es donde se pueden crear también un escape, digamos, de lo que es la cuarentena. Y eso quizá que en muchos países, cuando varias personas comparten un hogar donde hay un número limitado de cuartos también, puede ser algo más difícil de organizarse, pero quizá que cada uno puede pensar realmente un poco cómo podría organizarse en ese sentido, reconociendo que realmente de un punto de vista práctico muchas veces es complicado y es donde también es importante por quién define estas políticas de pensar cómo podemos apoyar a la familia, por ejemplo, que están en cuarentena, por ejemplo, si necesitan el mercado, por ejemplo, si necesitan atención médica, ¿no? De cómo se podría realmente organizar eso y donde creo que también la sociedad o también organizaciones no gubernamentales pueden tener un impacto muy importante en facilitar este tipo de medidas. Que una vez más, no es una medida de policía, digamos, en el sentido de poner a alguien en prisión domiciliaria, pero obviamente para una medida para tratar de enfocar nuestros esfuerzos de controlar la pandemia a nivel allá donde quizá más hay la transmisión, en lugar de así poder, digamos, obviar a otras medidas que son mucho más generales por la población. Seguro. Déjenme recordarles a los que recién se conectan que estamos en vivo en este Facebook Live de la Organización Panamericana de la Salud, conversando sobre el rastreo de contactos. Y estamos charlando con el doctor Andrea Vicari, asesor en epidemiología de enfermedades epidémicas de la OPS, y también con el doctor Mark Rondi, punto focal de vigilancia para COVID-19 de la OPS en Guatemala. Les voy a leer un par de comentarios más que tenemos en el chat. Karina Rodríguez dice, a no bajar la guardia, todos sin excepción, mancomunadamente somos responsables de que nos vaya bien, fundamental no perder el hilo epidemiológico, dice. Y Luisa Fernanda Moyano Ariza dice, saludos desde Colombia, muy importante que rastreadores, epidemiólogos, personal médico reconozcan la importancia de su rol como comunicador, ¿no? Para comunicar cómo aislarse, cuánto tiempo y por qué en lenguaje sencillo. Y tomando esa pregunta, Mark, si podemos recordar entonces si soy, por ejemplo, contacto de alguien en mi casa desarrolló COVID y ya le dijeron que tiene COVID y yo vivo con esa persona y soy un contacto. ¿Qué tengo que hacer yo como contacto? Tienes que quedarte en cuarentena durante 14 días después del último contacto con esta persona. ¿Por qué 14 días? Eso es importante explicarlo también. 14 días porque eso es el tiempo de incubación, es decir, el periodo entre la exposición al virus y el desarrollo de los síntomas, el más largo
que se ha documentado. Entonces tomamos este tiempo muy largo. ¿Por qué? Para asegurarse que después de 14 días, si esta persona no ha desarrollado síntomas, estamos tranquilos que no fue contaminada. Entonces, si fuiste en contacto con un caso confirmado de COVID, tienes que quedarte en cuarentena durante 14 días. Idealmente, lo que se va a hacer, si están en el mismo hogar, es que tú vas a estar en cuarentena y esta persona va a estar en aislamiento. Es decir, que esta persona va a quedarse en su cuarto, le van a entregar, si son varias personas en cuarentena, les van a entregar a esta persona en su cuarto la comida, etcétera, van a evitar cualquier contacto con ella y se van a quedar entre ustedes en cuarentena. Eso es la diferencia entre cuarentena y aislamiento. Al desarrollar cualquier tipo de síntomas, entonces tendrías que hacerte una prueba en el centro de salud más cercano, o más bien si tienes visitas de rastreadores o de personal medical, ellos te podrían hacer la prueba en la casa, tomar el hisopado y luego darte el resultado. Y si sales positivo, entonces empezaríamos este proceso de rastreo de contactos con tus contactos y tú te quedarías en aislamiento. Ok, y si soy contacto pero asintomático, Andrea, ¿debería hacerme el test? ¿Puedo pedir que me hagan el test o hay que esperar a tener síntomas? ¿Cuál es la recomendación? Generalmente no hemos aconsejado o recomendado el test a personas asintomáticas, también porque es muy difícil saber cuándo hacer el test. Si no tengo los síntomas, todos estos tests se han desarrollado básicamente por personas con síntomas, y entonces se validan también en el marco de que son síntomas. Si yo no tengo síntomas, es muy difícil saber si estoy infectado, primero que nada. El segundo, cuando el test realmente me puede dar un resultado negativo, es positivo, y si un resultado negativo realmente es negativo en ese sentido. Entonces, generalmente no hemos recomendado que se hagan test a personas en cuarentena. Nada más el respecto de los 14 días es suficiente. Al final de los 14 días, si uno no ha desarrollado una enfermedad, se puede considerar acabada la cuarentena, pero también en el marco de lo que puede ser una escasez de capacidad de hacer test en los países, creo que siempre vale la pena de inversionar los test en encontrar más casos, ¿okay? Más pacientes, en confirmar los pacientes, que realmente en usar mucho test por personas que son asintomáticas, y no sabemos que es un poco, entre comillas, un desgaste innecesario, y vale más la pena enfocarnos realmente en encontrar más casos, más pacientes, y hacer el control, digamos, de que lo que puede ser la transmisión de estas personas. Bien, y otra duda que me surge, ¿no? O sea, tengo a mi familiar en la casa en aislamiento y yo soy el contacto, ¿no? Yo como contacto que estoy en cuarentena, ¿cuarentena implica también quedarse en casa o al estar en cuarentena, que no es lo mismo que aislamiento, igual puedo salir a hacer las compras o cuál es la recomendación, la diferencia en ese caso, esas sutilezas? En principio, estrictamente hablando, la cuarentena es realmente quedarse en un espacio bien definido, ¿ok? Otra vez, no podemos cortar ángulos, es decir, tenemos que tener cuidado a que en modificarlo 14 días, llevarlo 7 días o 10 días, ¿no? Donde hay bastante discusión, o empezar a decir si puedo salir o puedo ir aquí y allá. Empezamos realmente a distorsionar el concepto de cuarentena, ¿no? El concepto de cuarentena es también proteger a los demás, ¿ok? Y entonces, en la medida del posible, y aquí es donde es importante también lo que puede ser el apoyo externo de alguien que está en cuarentena, como también en aislamiento, en términos de poder garantizar lo que son también las necesidades que uno tiene. Obviamente, si alguien se enferma en la cuarentena y va a tener que seguir las mismas reglas en términos de si busca o no atención,
y esto lo define cada país por sí mismo. Entonces, quizá que esta sería una excepción de que lo que puede ser realmente el romper la cuarentena en términos de lugar específico donde quedarse. Primero, seguramente si necesita atención médica. Segundo, que lo que son realmente la indicación del país de cómo hacerlo. Otras necesidades, obviamente medicinas, comida, pero posiblemente esto debería ser, debería haber un sistema, digamos, que alguien le pueda apoyar en ese sentido. Reconociendo las dificultades de todo esto, no es que digamos que la cuarentena es fácil de hacer o todo esto, pero espero también que se entienda la importancia de que lo que es la cuarentena y de cómo realmente pueda contribuir realmente a acabar este problema antes, digamos, de que lo que sería que si continuamos como si nada pasara. Claro, sí. Y quería volver a algo que mencionaba Mark al inicio cuando hablaba de que en Guatemala habían creado un call center, ¿no? Para poder hacer el rastreo de contactos. Y me imagino que esa es una herramienta que se tiene. Quería saber si hay otras herramientas que también se pueden sumar o complementar para hacer rastreo de contactos. Sí, hay varias herramientas y de hecho es muy importante contar con sistemas de información adecuados para el seguimiento de contactos, porque es muy fácil desorganizarse cuando tenemos unos, no sé, 10.000 contactos a quien dar seguimiento cada día. Y que tenemos unos 2.000 rastreadores que están trabajando al mismo tiempo. Entonces, es muy importante tener herramientas informáticas que puedan apoyar con este trabajo. La OMS, con base a la experiencia de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leone, y luego en Congo, desarrolló un sistema de información que se llama GoData. Es un sistema que básicamente permita organizar la información sobre el rastreo de contactos y permita también clasificar las personas como contactos y luego casos cuando desarrollan síntomas y así dar seguimiento a las cadenas de transmisión de forma bastante fácil y intuitiva. Entonces, eso es un sistema que nos permite clasificar, ordenar el seguimiento de contactos de parte de los rastreadores. Solo para resaltar la importancia de este tipo de sistema de información adecuado, yo estaba hablando con un colega en Bélgica que me estaba contando que ahí tuvieron problemas con el sistema de información y tuvieron contactos a quienes se le llamó 47 veces al mismo contacto por problemas de sistema de información. Así que contar con el sistema de información es importante tanto para los recursos humanos, tanto para la aceptación de parte de los contactos. A estos contactos, perdón, adelante. No, iba a preguntar si el rastreo de contactos tiene que ser, porque creo que también hay diferentes modalidades, ¿no? O que a uno lo llaman para preguntarle si tiene síntomas, para ver si desarrolló la enfermedad, o si uno tiene que llamar para decir, no desarrollé síntomas, ¿no? Hay como dos modalidades. Sí, exacto. Lo que se puede hacer es conectar a estos sistemas de información de los rastreadores la posibilidad para los contactos de autonotificarse, es decir, que cada día, en lugar de esperar de recibir una llamada, yo voy a mandar en una aplicación una notificación diciendo estoy bien hoy, no tienen que llamarme. Y eso es una forma bastante eficaz para bajar la carga de trabajo sobre los rastreadores. Y luego hay también otro tipo de aplicación para el seguimiento, digamos, la detección de contactos que han sido desarrollados y usados en varios países. Básicamente son aplicaciones que se pueden descargar donde uno va a activar su Bluetooth y va a estar en contacto con otras personas que tienen esta aplicación descargada con el Bluetooth activado. Si yo, por ejemplo, mañana tengo una prueba positiva de COVID, voy a notificar esta aplicación que me volvió un caso y esta notificación va a ir notificando
a las personas con quien he estado en contacto, que estuvieron en contacto con un caso positivo. Eso es un sistema que ha sido implementado en varios países, viene con muchos desafíos porque requiere una proporción alta de la población usando esta aplicación y es una solución que puede venir complementando, nunca reemplazando, pero complementando los esfuerzos regulares de seguimiento de contactos. Y una pregunta más para cualquiera de los dos, pero ¿cualquier contacto es igual o se lo trata igual en el sentido, o sea, epidemiológicamente me imagino que sí, pero quizás no es lo mismo un contacto que es un grupo de riesgo a un contacto que no está en grupo de riesgo? O sea, ¿cómo se maneja esos casos? Depende de las capacidades de rastreo. Y, por ejemplo, en Guatemala tenemos capacidades un poquito limitadas en términos de recursos humanos para el rastreo, así que lo que se está haciendo es que para los contactos con más alto riesgo de desarrollar una versión del COVID grave, se les está llamando cada día. A los contactos sin factores de riesgo les estamos llamando cada 2 días y eso es una forma de priorizar las cosas. Hay varios países que han tratado de definir creo que un contacto cercano y otro tipo de contacto. Tendencialmente preferimos no hacer esta distinción porque complica un poco también en la práctica tener demasiada definición de contacto. Un contacto, a que lo que recomendamos la definición de contacto, esencialmente un contacto de cara a cara, digamos, con un caso probable o confirmado en el espacio de 1 metro por más de 15 minutos. Puede ser también un contacto directo físico con un caso probable confirmado, o puede ser también el cuidado directo de un paciente, sobre todo pensamos a personal de salud, sin utilizar lo que son realmente el equipo de protección personal. Y también después, obviamente, los países pueden definir también otra situación en base a lo que análisis de riesgo. Pero digamos, de un punto de vista de aquello que la recomendación de OPS, realmente creo que mejor mantenerlo sencillo, nada más una definición de qué es lo que es un contacto, también porque obviamente después hay que implementarlo. Entonces, crear demasiado niveles, digamos, de contacto puede confundir las cosas y hacerlo más difícil de implementarse. Seguro. Bueno, bien interesante este tema. Estamos llegando ya al final de nuestra sesión de hoy del Facebook Live en el que estamos abordando el tema de rastreo de contactos y quería pedirle a ambos una reflexión final, ¿no? O un consejo que quieran dar a los que nos están viendo ahora. ¿Qué deberíamos llevarnos, ¿no? como mensaje en esta sesión sobre rastreo de contactos? Andrea. Sí, si puedo empezar, creo que hay 2 elementos, creo que en esta experiencia ha sido muy importante. Como he dicho, el rastreo de contacto no es algo de nuevo, ya se ha hecho. Aquello que es nuevo es la escala donde debería hacerse esto. Es realmente eso el desafío, quizá vaya a ser un instrumento mucho más necesario cuando pueda ya bajarse la intensidad de la transmisión, que sea a todo nivel de un país o también al interior del país en diferentes lugares. Hay, como digo, 2 grandes lecciones hasta el momento. Primero, lo hemos mencionado en este debate, digamos, la participación comunitaria, involucrar realmente la comunidad en definir cómo, no necesariamente si hacerlo o no, pero cómo hacerlo, y hacerlo también sostenible y aceptable, porque obviamente creo que la participación de la comunidad es importante. La otra parte, como decía, el desafío mayor es realmente hacerlo a la escala, como pensamos que necesita hacerse en esto, y esto obviamente en la planificación, una planeación muy detallada de lo que son los recursos humanos. Y esto hay definir quién puede realmente contribuir a eso. Yo creo que es siempre una actividad que tiene que ser dirigida por los equipos de epidemiología, pero obviamente va a necesitar también lo que son los rastreadores y los supervisores de estos rastreadores que tienen que definirse y que tienen que capacitarse, y hay también bastante atrición en términos de lo que son
la gente que participa en esto. Entonces, los dos partes, participación e involucrar a la comunidad, pero también la planeación realmente detallada de los recursos humanos, son dos puntos extremadamente importantes. Perfecto. Marc, sí, tu reflexión sobre el Sí. tema del rastreo de contactos. Bueno, yo concuerdo totalmente con los puntos resaltados por Andrea, porque pienso que son fundamentales. Agregaría solamente sí, la necesidad para los casos de entender que dar un listado de contacto no es nada de denunciación, sino más de cuidar a su gente, darles la oportunidad de tener un servicio médico gratis, seguido y adecuado para también poder detectar lo antes posible un nuevo caso. Y eso, detectar lo antes posible un nuevo caso, va a ser de beneficio tanto para este caso como para la comunidad, para romper las cadenas de transmisión y para dar un tratamiento adecuado a este caso lo antes posible. Así que eso para mí sería mi mensaje principal en adición a lo más relevante que dijo Andrea. Perfecto, muchas gracias Marc, muchas gracias Andrea y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de hoy de Facebook Live de la OPS. Recuerden la cita de Marc, que el rastreo de contactos no es denunciar, es cuidar, y que entre todos entonces tomando medidas podemos cortar la cadena de transmisión. Así que muchas gracias de vuelta por conectarse y recuerden, para más información visitar la página web de la OPS y seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos, gracias a ambos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.